que tú ya te dame el control. Bueno, muchas gracias, Javier. Muchas gracias también a la Asociación Amigos de Europa por poner en marcha esta iniciativa, que creo que es muy interesante, especialmente estos días de confinamiento, con el ánimo también de tratar de tener este espacio de aprendizaje colectivo, de intercambio y de empoderamiento también de los movimientos sociales, de los espacios en los que estamos. Y bueno, también es una oportunidad que nos da de buscar ese efecto multiplicador, teniendo precisamente en las asociaciones esos instrumentos para el cambio social. Veo que ya está por aquí Antonio y Alejandro. Alejandro lo conozco, muchas gracias. Y bueno, a lo largo de los minutos siguientes yo he preparado una presentación. El ánimo también es de que compartamos conocimientos, de que sobre la marcha podáis ir interesándose por las cuestiones que veáis a lo mejor que no quedan claras, o vuestra opinión sobre estos temas, y vamos haciéndolo lo más fácil posible, ¿vale? La idea es que, aparte de compartir este conocimiento, podamos compartir diferentes pareceres y podamos aprender juntos de este intercambio, buscando ese efecto repique, ¿vale? Muchas gracias. En primer lugar, lo que he planteado es unas nociones básicas sobre comunicación y poder, que entiendo que son necesarias porque especialmente en estos momentos hay mucha incertidumbre, y en situaciones de incertidumbre tener conocimiento de cómo funciona esa estructura de poder y de por dónde viene la comunicación que nos llega es también muy interesante. Si no tenemos acceso a la información veraz, no somos libres a la hora de tomar decisiones, que es algo muy importante. Y por otro lado, cada elección, cada decisión que tomamos tiene un impacto y tiene también unas consecuencias. Es una acción política, política en el sentido de que estamos avalando o no determinadas cuestiones, determinadas prácticas, de que estamos apoyando unas cosas sobre otras. Tomar decisiones implica, sí o sí, un posicionamiento y tiene, por tanto, un impacto en el conjunto de nuestra sociedad y en nuestra comunidad. Por eso es tan importante el derecho de la información, que aparece en la propia Constitución española como un derecho fundamental, el derecho a comunicar y a recibir libremente información veraz por cualquiera de los medios de difusión. De hecho, fijaros si es importante que la comunicación suele estar mediada. Mediada en el sentido de que existen medios de comunicación o gabinetes que lo que hacen es trabajar en la elaboración de esa información desde espacios diferentes, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo la comunicación, según nos llegue desde un gabinete de comunicación, tiene unos ingredientes, y si viene de los medios de comunicación, tiene otros y otros criterios, lógicamente, ¿vale? Hablamos también del poder que tiene la comunicación y el hecho de que seamos personas que recibimos una información veraz a la hora de tomar decisiones y a la hora de posicionarnos en un lado o en otro ante unos temas y otros, ¿no? Es también una oportunidad, a través de ese intercambio continuo de información al que estamos expuestos en sociedad, del diálogo, de la discusión, de confrontar ideas. Para nosotros formar una opinión tenemos que tener acceso a una información. Lo que no conocemos no podemos valorarlo, no podemos reconocer, valorar y respetar todo aquello que no conocemos, que es ajeno a nosotros. Entonces, ahí estamos viendo ya la relevancia de la comunicación desde el punto de vista de la participación. Las asociaciones pueden ser instrumentos para el cambio social si tienen acceso a la información, y con esa información pueden incidir, hacer incidencia política, hacer que esos objetivos que tiene una asociación, cuando creamos una asociación, lo hacemos con unos estatutos, y en esos estatutos aparecen una serie de prioridades, de objetivos en los que vamos a trabajar como instrumento social, como asociación, es en base a la información. Información que bien es de acceso público, bien es de manos de expertos, de profesionales, de otras asociaciones, de nuestro propio trabajo de observación en comunidad. A través de esa información nos da también la oportunidad de actuar en el sentido en el que hayamos decidido de
de actuar como asociación, como colectivo o simplemente como persona. Yo quiero estar en este espacio porque me interesan esta serie de cuestiones prioritarias y quiero trabajar en ellas a través de este instrumento que podría ser una asociación. ¿Ves? Ya estamos ligando la comunicación, la información, con el derecho de la participación y con la democracia en última instancia. Aquí tenemos lo que sería el proceso de incidencia política, que es un proceso estratégico, hay una intención detrás, activamos una serie de procesos en función de unos intereses, que intervienen diversos actores, beneficiarios podríamos entender al conjunto de la comunidad, o en este caso a las personas jóvenes, en el caso de la Asociación de Amigos de Europa. Tenemos una serie de aliados, que lo vamos a encontrar muchas veces en las propias administraciones o en otros agentes sociales y colectivos que trabajan en nuestros entornos a través de la universidad, de institutos, del ayuntamiento, de otros grupos de jóvenes que comparten intereses o de otros colectivos que están íntimamente ligados a los objetivos que nosotros tenemos y en muchos casos vamos a coincidir. Representantes del poder político, estos son los actores con los que vamos a trabajar, con los que vamos a dialogar, con los que vamos a intercambiar esa comunicación, con los que vamos en definitiva a hacer incidencia política para los temas que a nosotros nos interesen, buscando por supuesto influir o modificar en lo que serían las políticas. Si algo no está funcionando o simplemente si algo vemos que podría mejorar y nosotros tenemos a bien de tomar la iniciativa, pues lo vamos a hacer con ese objetivo también, de hacer llegar esta serie de objetivos, esta serie de propuestas que hemos decidido previamente al conjunto de la opinión pública, a nuestros aliados, también a los que no, lógicamente, para tratar de influenciarles y en última instancia favorecer desde esa función social que estimamos oportuna de activar al conjunto de la comunidad. Vamos a encontrar también tres referencias que desde mi punto de vista son muy importantes a la hora de activar cualquier proceso de comunicación o de incidencia política, que serían las personas, los lugares y las situaciones o procesos. ¿Qué quiere decir? A la hora de informar, por ejemplo, sobre la movilidad en Europa, lo podemos hacer a través de las personas, una serie de referentes, de asociaciones, lo que sería el sujeto, a través también de lugares, en qué entornos, pues, por ejemplo, Amigos de Europa está en Lucena, pero hace un gran trabajo a nivel de Andalucía, pero también da la oportunidad de que las personas jóvenes puedan conectarse a nivel de todo el Estado español o a nivel de Europa, o incluso a nivel mediterráneo o a nivel de las becas que tiene con países asiáticos. Ya tenemos sujeto, tenemos lugares y entornos donde se desarrolla un proceso, donde se desarrolla una actividad, cualquiera que sea, y tenemos en definitiva procesos, experiencias que se van desarrollando en un entorno por parte de una serie de personas. ¿Qué es lo que ocurre? Personas, lugares y situaciones o procesos que son, porque existen, porque están funcionando, porque están operando en nuestros entornos y están ahí. Lo que falta muchas veces es un relato. Falta que activemos el proceso de comunicación para que esto que ya se viene celebrando, por ejemplo, la ventana digital de Amigos de Europa, sea conocido y pueda llegar a otras personas a las que le podría interesar. Estamos haciéndolo visible y estamos creando conciencia al hacerlo visible también. Estamos creando una comunidad y desde esa perspectiva podemos decir que somos agentes de cambio social. Hemos asumido una función social que nos trasciende. Yo soy Juan Carlos Romero. Yo estoy ahora mismo aquí ofreciendo esta ponencia sobre comunicación e incidencia política. Pero el valor de este hecho no es por mí. Es precisamente porque existe el espacio, porque existen unas personas que deciden compartir su tiempo en este día y en esta hora a través de este medio, por ejemplo. Ese es, desde mi punto de vista, el valor que tiene lo que estamos haciendo, que nos trasciende, porque al compartir este conocimiento, al compartir esta información en este espacio concreto, y gracias a que se ha activado en algún momento esta idea de la ventana digital,
estamos también asumiendo esa función social que nos trasciende a cada una de las personas que estamos aquí. Es un todo, por así decirlo, que hace posible esta situación de hoy. Aquí podemos ver, por ejemplo, dentro de la Asociación Sevillana en Defensa de los Caminos Públicos, que es una asociación de la que formo parte del equipo fundador el año pasado, un instrumento para defender los caminos públicos que conectan y articulan Andalucía. Podemos hablar, por ejemplo, de un sujeto, en este caso es un activista, Jaime Rosado, que crea su propio blog y empieza a transmitir información sobre un tema que le interesa mucho. Él está haciendo incidencia política a través de su propio blog, a través de su conocimiento, que al compartirlo, al dárselo ya a otras personas, digerido, por así decirlo, está haciendo que esas otras personas puedan tener en cuenta qué es lo que se está haciendo en este ámbito y puedan decidir libremente si desean apoyar, por ejemplo, la defensa de los caminos públicos, o si desean conocer más información, o si desean reclamarlo en su ámbito más cercano, en el ayuntamiento, o ligarse a colectivos camineros y ecologistas. Tenemos también, a través de los medios de comunicación, el deber de hacer visible a esos referentes, a esas personas. Por ejemplo, aquí estamos hablando de que la asociación en la que estoy, de la que formo parte como vocal de comunicación, redacta una nota de prensa y la envía a los medios de comunicación para facilitarle ese trabajo de hacer visible a referentes en ese ámbito en el que trabaja la asociación. Por ejemplo, en el caso de los caminos públicos, aquí se está hablando de un reconocimiento a un activista que recibe un premio que dan los colectivos y agentes sociales de la Sierra Morena de Sevilla a las personas que defienden valores de conservación del medio ambiente y de recuperación de ese medio natural. Es también una manera de poner ante la opinión pública esa serie de prioridades. Tenemos también este caso, un activista, Pepe Cuenca, que falleció el año pasado, y si no hay quien cuente la vida de esta persona y por qué es importante y por qué desde esta perspectiva, desde este ámbito, el conjunto de la sociedad se está perdiendo la oportunidad de incidir, de apoyar, de reconocer, de valorar y respetar lo que ha sido la trayectoria de una persona que ha hecho realmente cosas muy positivas para tratar de defender, por ejemplo, en este caso, los caminos públicos y lo que sería lo público, ¿no? Cuando la asociación o cualquier colectivo se organiza para activar el proceso de comunicación, hace posible que el conjunto de la opinión pública tenga accesible y pueda reconocer ese trabajo que se está haciendo. Aquí tenemos, por ejemplo, a través de Twitter, el premio Jabalí Sierra Norte, que hace un añito y medio, 2 años, lo recibí yo también, en 2018, y lo entrega el club de montaña Elbrus, que es un club deportivo, hacen escalada, hacen senderismo y demás. Al hacerlo visible a través de las redes sociales, se están creando una serie de referentes ligados a una serie de objetivos y a una serie de organizaciones que defienden un modelo sobre otros. De ahí que hablemos de que siempre son acciones políticas desde el punto de vista de tomar decisiones en un sentido o en otro libremente. Entonces estamos hablando de trabajo en red, de cooperación, de intercambio fructífero entre unos colectivos y otros. Lo que no conocemos entendemos que no existe, por eso el objetivo de hacerlo accesible para que se reconozca, se valore y se respete, y de atender a la red de apoyo mutuo entre movimientos sociales como contrapoder, usando los medios propios y dando voz a nuestros referentes, a nuestras acciones y a esos temas relevantes que suelen ser a menudo invisibles en el relato mediático. Toda vez que si no hay una persona que esté en el lugar con vocación de contarlo, de elaborar esa información, de crear ese relato, se pierde. Hay muchos procesos que se activan en el área rural, por ejemplo, o en nuestras asociaciones, se hace un curro increíble para poner en marcha programas o iniciativas, por ejemplo, como la Ventana Digital de Amigos de Europa, que si luego no se logra trasladar todo ese trabajo que hay detrás al conjunto de la ciudadanía, es una tarea que no lo va a reconocer ampliamente la sociedad. Al hacer visible una situación, un problema, un conflicto, estamos haciendo posible que otras personas puedan presionar también, donde haga falta,
les puedan dar un toque a otros colectivos, a otras asociaciones, a otras fuerzas políticas, desde diferentes espacios para activar ese proceso de cambio social, desde el entorno más pequeño hasta niveles europeos o de temas internacionales. Aquí tenemos, por ejemplo, también la labor de facilitar ese trabajo a los periodistas. Aquí estamos hablando de un reportaje que se hace desde la Asociación Sevillana para toda esa literatura legislativa en temas, por ejemplo, de defensa de los caminos públicos y vías pecuarias, aclarárselo no solo al conjunto de la opinión pública, sino también a las autoridades. Si eres responsable de un ayuntamiento, si estás ahora mismo en el Parlamento de Andalucía, también esas personas tenemos que pensar que puede que no tengan información detallada de todos los procesos de su competencia a nivel autonómico, a nivel municipal. Entonces la asociación vio adecuado de clarificar parte de esa literatura legislativa y hacerla accesible, sobre todo desmenuzarla para esos representantes políticos, para que puedan hacer aún más eficiente esa labor de servicio público que tienen atribuida en el periodo legislativo, en el periodo de los ayuntamientos, en el periodo municipal. Entonces, ahora vamos a hablar de nociones básicas de comunicación, lo que sería el axioma de Watzlawick. Es teoría, pero son realmente evidencias, de ahí que se llamen axiomas. Es imposible no comunicar, cualquier conducta conlleva un acto de comunicación. Hasta si yo me quedo en silencio, estoy también comunicando. Ahora mismo las personas que nos están escuchando están comunicando también, porque están formando parte de este acto de la comunicación, están participando, aunque no les escuche, ¿no? El contenido y la relación desde el punto de vista de los interlocutores, que nos permite interpretarlo de una manera o de otra. La relación del padre y el hijo es diferente a la de una persona que se encuentra en la calle casualmente con una persona que le va a dar a lo mejor una publicidad, ¿no? Entonces esa relación también aporta al acto de la comunicación. Esa relación que tú tienes aporta al sentido que tiene lo que vayas a compartir. El rol de la comunicación, ese intercambio en sociedad, por iniciativa de quién se comunica. Cuando la Asociación Amigos de Europa hace un comunicado, lo hace por iniciativa de la asociación. Sería algo parecido a un gabinete. La asociación tiene interés en hacer parte al conjunto de la comunidad de esa serie de cuestiones. De que, por ejemplo, su presidente estuvo en un foro internacional en Egipto hace 2 meses. Bueno, ¿a iniciativa de quién? ¿Y cómo reacciona el conjunto de actores en sociedad a esa comunicación, ¿no? Cuando lo hacemos visible. ¿O por qué los medios de comunicación nos informan de determinadas cuestiones y no son tan accesibles o tan visibles mediáticamente otras tantas? ¿Qué motiva, ¿no? El acto de la comunicación? ¿Qué rol asume cada uno? Luego la comunicación digital y analógica. No es lo mismo cuando nos comunicamos, por ejemplo, a través de WhatsApp, que cuando estamos en un intercambio cara a cara, que podemos tomar conciencia de otros muchos matices, de otras partes de la comunicación no verbal que son inherentes también al acto de la comunicación y que se pierden a través de otras formas de transmitir esa información. Y luego que la interacción sea simétrica o complementaria, en el sentido de que sea entre iguales, o sea, la relación, por ejemplo, de que vayamos a visitar a un médico y lo que nos vaya a decir el médico no tiene el mismo valor que lo que nos vaya a decir nuestro vecino. Entonces, en ese contexto de comunicación, de que hay una relación complementaria, porque sea un experto en determinada materia, sea el médico, sea un técnico, sea un profesional determinado, justo en ese entorno determinado, acotado, tú puedes ser médico y cuando yo vaya a consulta me vas a decir una serie de informaciones y tiene ese valor, pero luego podemos quedar por la tarde para jugar al fútbol, por ejemplo,
Y ya la relación de comunicación entendemos que es otra, es desde otro intercambio diferente. Y luego hay una cita que me gusta mucho que es: todo relato es por definición infiel. La realidad no se puede contar ni repetir. Es algo clave. Esto que está ocurriendo, si cada una de las personas que estamos aquí tomáramos la decisión de escribir 2 párrafos, simplemente veríamos que serían 2 párrafos radicalmente diferentes. Y ahora vamos a trabajar también en ese tema. La realidad como tal no se puede contar ni repetir. Podemos inventarla de nuevo, podemos recrearla con lo que se nos haya quedado un poco en mente, pero no podemos ser fiel a esa realidad en todo lo que esa realidad es, porque es inabarcable. A través de los gabinetes o a través de los medios de comunicación, lo que tenemos es un proceso de mediación a nivel micro, desde el punto de vista de que a la hora de escribir, por ejemplo, sobre esta videoconferencia que estamos haciendo ahora, cada uno de nosotros lo haría desde un lugar, lo haría desde un yo, lo haría con una estructura determinada, que voy a poner antes que otra cosa, y lo haría desde una superestructura. En cuanto a superestructura entendemos ideología, eurocentrismo, desde mi acento a la hora de contarte lo que soy de Sevilla, o el que es de Galicia le va a dar ese toque, o las palabras que voy a usar sobre otras, todo eso también forma parte de la mediación. Cada uno escribe desde un yo que es inherente a sí mismo y no puede abstraerse de ese yo, siempre estaría ahí en las decisiones que vas tomando a la hora de construir cualquier discurso o cualquier comunicación con otras personas. A nivel meso o medio, que sería, por ejemplo, cuando tú estás en un medio de comunicación, el hecho de tener una organización detrás. O cuando estás en una asociación, pues si tenemos una asociación con un equipo de personas, quizá a la hora de hacer una comunicación sobre la participación del responsable en un foro internacional, tengo que consultar, tengo que compartir ese deseo de trasladar una información con otras personas que van a influenciar. Ay, Juan Carlos, pues yo veo adecuado que esto se haga de esta manera, o sugiero que se haga de la otra, o mejor esperar al día tal porque no vaya a ser que tal cosa. Todo eso también cambia ese mensaje en la manera en que se va a trasladar y en el contenido y en la forma en la que se traslada. Y por supuesto a nivel macro, los medios de comunicación, aparte de ser depositarios de ese derecho a la información que tiene la ciudadanía, son también parte como empresas de un sistema económico capitalista, y forman parte también de una estructura de poder. Están relacionándose, por ejemplo, el Grupo Prisa, el diario El País, Mediaset, A3 Media, en un entorno donde hay muchos intereses de tipo económico, de tipo financiero, de tipo político, partidista. Cada uno de ahí podemos decir que en ese acto de la comunicación está mediado también por los intereses que están detrás. ¿Podemos decir que fuera manipulación? No lo sé. Puede ser manipulación o puede ser un ejercicio de distorsión inconsciente, toda vez que el hecho de tú comunicar, de tú transmitir esa información desde un lugar en concreto, te está haciendo que le vayas poniendo una carga detrás a esa comunicación en las decisiones que tú vas tomando para facilitarla, que está ahí. Puede ser manipulación, puede ser distorsión inconsciente, y lógicamente se pretende cierta honestidad, que la persona cuando recibe esa información pueda verla venir, en el sentido de reconstruir eso que se dice, si se adecua o si se aproxima, se acerca a esa realidad o no. Por ejemplo, tiene su línea editorial, hay unos intereses detrás, hay unas relaciones que están ahí y que forman parte de esa estructura de poder. De ahí que tengamos el periodismo a iniciativa de un medio de comunicación. Normalmente los periodistas colaboramos o cada vez menos están en plantilla de los medios de comunicación. Los medios de comunicación suelen ser empresas. Luego, aparte de informar, tienen también el objetivo de ser rentables, y esa rentabilidad, ese tener que obtener beneficios, hace que condicione
a veces, aunque no debería, esa producción informativa, esos mensajes que al final terminan llegando a la ciudadanía. Se sigue en los medios de comunicación el criterio periodístico, la relevancia informativa, pero esa relevancia informativa también se marca en función de una serie de decisiones. ¿Quién toma esas decisiones? ¿Quién selecciona lo que es noticia y lo que no? Y luego se presupone también el principio de honestidad. La objetividad como tal no existe, pero sí la honestidad. Yo me voy a acercar a ese deseo, por lo menos, de ser honesto en lo que vaya a transmitir, de no faltar a la verdad, de que tú puedas reconstruirlo o verlo en otros medios de comunicación y estarás básicamente teniendo la misma aproximación a ese hecho, ¿no? A ese proceso que se está sucediendo en ese momento. Recurres a fuentes, te documentas, se le da voz a diferentes partes que están implicadas y se pretende también la pluralidad. Y por supuesto, el rumor en ningún caso es información, el rumor no es noticia. Y luego tenemos la comunicación, a iniciativa de una persona o de una organización, bien a través de gabinetes de comunicación o bien a partir, bueno, una asociación que con los recursos que tiene, pues trata de hacer una nota de prensa o trata de hacer un comunicado y lo manda también a corresponsales y a medios de comunicación para tratar de influenciar y de dar a conocer esas actividades que ponen en marcha al conjunto de la comunidad. Esa labor de comunicación social o comunicación corporativa pues está muy ligada también a la relación con los medios y con los corresponsales, que son al final los que se encargan de vertebrar, de vehicular, de articular esa información también. Y está elaborada esa información que se traslada a través de gabinetes o de asociaciones a los intereses de esa organización. Y es legítimo y se hace con esa idea, con la idea de influenciar al conjunto de la sociedad, la opinión pública, con esa serie de ideas que aparecen, por ejemplo, en los estatutos de la asociación, de los caminos públicos, de Amigos de Europa, con el objetivo de cuestionar, de hacer parte al conjunto de la comunidad, de que actúe en definitiva en base a esos objetivos que compartimos en mi asociación. ¿Qué es lo que ocurre? Que en un contexto de crisis en los medios de comunicación, son los gabinetes de grandes empresas o de asociaciones que tienen mayor músculo y pueden destinar esos recursos de manera estratégica a la comunicación, tienen muchas más papeletas de que cuando tú haces una nota de prensa te la vayan a publicar porque le estás proporcionando un contenido de manera gratuita a ese medio de comunicación para que lo difunda. Cuando tú ves, por ejemplo, el diario El Mundo, pues seguro que buena parte de esa información que tú vas a ver en la página web o que tú vas a pasar en el periódico impreso, buena parte de esa comunicación es o bien notas de prensa o consecuencia de una nota de prensa que previamente han recibido en el medio y deciden o bien plasmarla tal cual, fulanito dice tal cosa y esto es lo que dice, o bien aparece ese contenido prácticamente sin cambios en ese medio de comunicación. Contenido que no se ha hecho desde el criterio periodístico, sino desde el criterio de un gabinete o de una agencia de comunicación social o corporativa. La realidad no se puede contar ni repetir. Lo único que se puede hacer con la realidad es inventarla de nuevo. Tomás Eloy Martínez, que es el escritor de Santa Evita, es una persona que ya falleció, era periodista y escritor, y de Argentina, por cierto. Y bueno, dice cosas que creo que a poco que nos vamos adentrando en este tema de la comunicación, tienen mucho sentido. No lo podemos contar ni repetir, algo que ha pasado ya. Lo podemos tratar de recrear, pero lo vamos a recrear desde un yo, que no es un yo objetivo, porque está marcado por una serie de vicisitudes, ¿no? Desde dónde estoy escribiendo, mi religión, mi color, mi situación social, en fin, una serie de cuestiones que influyen en diferentes niveles. Al escribir, ¿qué tenemos que tener en cuenta? O al comunicar, ¿con qué objetivo lo vamos a hacer? Para hacer una invitación, para solicitar documentación, para llamar a la acción, para quién va dirigido también, si es para otras asociaciones y colectivos afines, para tratar de que nos apoyen en estas iniciativas que ponemos en marcha, o en estas propuestas, o para resolver un problema.
si nos vamos a dirigir a responsables políticos que van a hacer un trabajo también de incidencia política a nivel de partidos o del pleno del ayuntamiento o del pleno de la Diputación o del pleno de la Junta de Andalucía o a nivel estatal lo van a llevar al Senado o a las Cortes. ¿Cómo queremos nosotros, en función de los objetivos que ya tenemos como asociación, llegar a que ese tema que queremos lanzar a la opinión pública tenga el mayor impacto? Bueno, pues eso lo tenemos que tener en cuenta, de qué manera queremos articular la estrategia de comunicación para, en definitiva, hacer parte al conjunto de la comunidad desde diferentes formas. Tenemos que tener claro cuáles son las ideas fuertes que queremos activar, tratar de ser simple. Yo puedo adornar mucho esa comunicación que voy a hacer. Puedo hacer una nota de prensa y lo puedo adornar mucho, con mucha literatura y que quede muy bonito, pero las ideas fuertes se tienen que quedar al final en la mente de la persona que tiene acceso a esa comunicación. O si grabo un vídeo, bueno, pues me quedo con 2 o 3 cosas que para mí son importantes o son la esencia, por así decirlo, de esta comunicación que he tenido con esta asociación o lo que me está dando a entender, ¿no? Un vocabulario no es lo mismo. El nivel técnico que requeriría solicitar un permiso para hacer una manifestación, por ejemplo, en un camino público, que requiere un lenguaje técnico, precisar de manera concreta dónde vamos a manifestarnos y de qué manera y demás, hacer un texto divulgativo. Los objetivos cambian también y te van a condicionar. Luego la estructura. ¿Cómo voy a ordenar el mensaje? ¿Qué va antes que qué? ¿Qué ideas son fundamentales y van a ir más cercanas al principio y qué ideas a lo mejor son secundarias y solo va a llegar hasta esa última parte las personas que estén más interesadas, ¿no? Y luego, ¿en qué formato? Pues si es un texto formal, vamos a hacer un comunicado, vamos a enviar una carta invitando a una actividad, a unas jornadas a las autoridades o a otros colectivos o a otras personas relevantes porque entendemos que pueden aportar mucho también y les queremos hacer parte. O vamos a hacer una infografía para esto que resulta tan complejo, lo clarifiquemos lo más que podamos para hacerla accesible a diferentes personas, a diferentes públicos. Si al final lo que queremos es llegar con nuestros objetivos y con nuestras cuestiones prioritarias, tenemos que facilitar al máximo llegar a todas las personas, ¿no? A todos esos entornos. Si activamos la comunicación en diferentes temas, por ejemplo, Amigos de Europa en temas de juventud, o la Concejalía de Juventud, o la Asociación de los Caminos Públicos, ya estamos asumiendo una función social en nuestra comunidad y ya nos estamos haciendo agentes relevantes cuando se hable de esos temas. Si yo he abierto una línea de comunicación sobre los caminos públicos y cada semana o cada X tiempo, de manera permanente en el tiempo, estoy haciendo comunicados, reportajes, posicionamientos relacionados con ese tema, nadie podrá decir en mi comunidad que cuando se vaya a hablar de ese tema, yo no soy un actor relevante, porque yo estoy ahí. Y ese derecho no me lo tiene que otorgar nadie. Ese derecho me lo otorgo yo mismo, gestionando la comunicación de una manera estratégica. Yo he decidido que quiero ser quien soy, me vinculo a ciertos temas, pero además estoy en estos espacios haciendo incidencia para hacerlos visibles y para conseguir al final esas mejoras o ese bien para el conjunto de mi comunidad. Y ahí es donde vamos a llegar a 3 claves que desde mi punto de vista lo rigen todo. Es algo muy subjetivo, como veis, la presentación que estoy haciendo, con la idea de hacerlo práctico, que serían las 3 claves de creer, yo estoy en este espacio, comparto estas prioridades, estoy luchando por estos objetivos que me doy, estoy usando este instrumento para que esta serie de propuestas, esta serie de ideas en las que yo creo se hagan presentes, entonces voy a crear, voy a activar esa serie de posicionamientos, esa comunicación, esos procesos para hacer posible que las cuestiones en las que yo creo lleguen a más personas que lo pueden compartir, que lo pueden apoyar, que puede cuanto menos cuestionarse a partir de esas ideas fuertes
que yo voy a trasladar a partir de esos objetivos y abrir cuanto menos un debate en la sociedad, que ya es algo bueno también, ¿no? Que esas cosas que antes dábamos por hecho, ahora tengamos la oportunidad a través de una información que se nos hace accesible, de cuestionarlo y de poderlo debatir, ¿no? Confrontar con lo que sería, por ejemplo, mi esquema normal. Y lo podemos hacer bien, y qué alegría, pero lo podemos hacer mal y nos volvería de nuevo a la opción de creer. Yo creo en esto, yo he activado un proceso, me ha salido mal. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos un error? Que hay una oportunidad de crecimiento. Hay una oportunidad de volver a las cuestiones en las que creo, revisar en qué hemos fallado y crear de manera diferente una, otra y las veces que sean necesarias hasta en última instancia acercarnos o conseguir los objetivos que nos hemos propuesto. Siempre vamos a ver que en ese proceso hay ante todo crecimiento. Crecimiento como colectivo, crecimiento como grupo de personas o a nivel personal también. Y es un bien social al final el que estamos haciendo al conjunto de la comunidad. Me callo un minutito por si queréis hacer algún comentario y seguimos, que ahora vamos a desarrollar también estos temas. Hola, Juan Carlos. Hola, Alejandro, ¿qué tal? Gracias por la charla que estás dando, que es muy interesante y nos enteramos de muchas cositas. Mira, yo quería decirte que ¿no crees que es peligroso el sentido este que estás diciendo? Me gusta mucho la frase de la chica esta, que ha dicho que la realidad no se puede volver a contar, ¿no? Sino que se crea de nuevo. Y es muy cierta. O sea, no la había pensado nunca así, no la había visto nunca así escrita, pero es totalmente cierta. Y luego hay tantos medios que están, ¿no? Tú has dicho, son al final corporaciones que tienen unos intereses. ¿No crees que es peligroso precisamente eso? ¿Crees en la independencia de la información? ¿Crees que existe realmente la posibilidad de que haya periodismo que no tire para un lado o para otro, que pueda ser crítico incluso con ideas que, por ejemplo, si tú apoyas a los azules, poder ser crítico con los azules, si apoyas a los rojos también poder ser crítico con los rojos? Sí, sí, Alejandro, entiendo. Muchas gracias por la pregunta y por la reflexión que aporta. Sería lo ideal, pero no somos ajenos a que en los medios de comunicación existe también esa influencia desde el lugar en el que se encuentran y existe una línea editorial y existen unos intereses de naturaleza económica y están envueltos en un sistema que es el que es y que les fuerza a comportarse de una manera y no de otras. Entonces, claro que sí, hay muchos ejemplos en el que se hace periodismo pese a todo. Y lo hay en los rojos, los azules, los verdes. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que es responsabilidad también de la persona que recibe esa información el tratar de hacer el ejercicio de reflexión, de contrastar si eso que dice el medio X sobre los rojos, a ver qué dice el medio X de ese mismo tema, y el otro, y el otro, y el otro, ¿sabe? No quedarnos solo con una sola fuente. Podemos tratar de buscar esa misma información en diferentes fuentes y al final, con ese ojo crítico, con ese pensamiento crítico de no quedarnos con lo primero que leemos, tratar de ahondar. ¿Qué hay detrás? Ah, esta cuestión que dice tal medio, en este otro no aparece de la misma manera o aparece con unos matices que lo cambian todo. A partir de ahí nos vamos a acercar lo más que podamos a esa realidad. Al final, todos son relatos. Un relato que está construido desde el lugar en el que tú estás trasladando esa información. Y cuando con estas nociones básicas que he estado explicando ahora, somos conscientes de que cada medio de comunicación, cada sujeto, por así decirlo, está condicionando, está en un proceso de mediación, influenciando en la comunicación y en la información que tú recibes, te cuesta luego creerte los informativos o creerte los medios de comunicación si solo te ciñes a uno.
Entonces, lo que yo recomiendo siempre es que desde ese enfoque crítico, en los temas que nos interesan sobre todo, no nos quedemos con la primera versión. Que tratemos de tirar un poco y buscar qué dicen los otros. Y a partir de ahí podremos ir dándonos cuenta de otras implicaciones, de otros condicionantes, de otros intereses que siempre están ahí, porque siempre hay intereses. Por ejemplo, yo soy periodista. Yo el periodismo lo hago en medios de comunicación, siguiendo el criterio periodístico y siguiendo todo el rigor del periodismo. Pero yo soy también un ciudadano. Y soy un ciudadano comprometido. Y tengo todo el derecho del mundo a defender legítimamente una serie de intereses. Desde mi lugar, como ciudadano comprometido, yo hago visible tal, tal, tal y tal tema. Y no tiene nada que ver con que yo sea periodista. Podría ser pintor también, o podría ser astronauta, y tengo todo el derecho, aparte de eso, a tener una serie de intereses y una serie de intereses que puedo defender de otras muchas maneras, en mis redes sociales, a través de asociaciones, a través de... ¿Por qué digo esto? Porque en determinados entornos, en determinadas comunidades, se suele decir, como fulanito es periodista, está hablando de tal cosa en su Facebook o en su blog personal y está diciendo tal otra. Y no me parece que sea imparcial. Oiga, no. Es que yo no te pido que tú estés de acuerdo con mi posicionamiento sobre X tema, que es mío, personal, y no tiene nada que ver con el ejercicio o la labor periodística que lleve a cabo en un medio X. ¿Entiendes? También como ciudadanos podemos compartir lo que somos y esos intereses que son nuestros. Al respecto de lo que tú hablas y señalas, a mí me surge, bueno, creo que siempre he tenido una duda y creo que tú la puedes resolver. Como categoría casi profesional de personas que sí, que son periodistas, pero desde mi punto de vista no ejercen de periodista. Me refiero a personas que no se dedican a producir información, simplemente que se dedican a opinar. Yo los categorizaría como opinólogos o como tertulianos, pero realmente para mí ese tipo de labor que realizan, respetable, y como tú dices, cada uno con su interés y con su punto de vista, para mí no entra dentro de una categoría de periodista o de informador al menos. Tienes razón, Javier. Estamos hablando antes de dos categorías básicas, los medios de comunicación por un lado y los gabinetes de comunicación o lo que pueda decir, por ejemplo, la asociación, por otro lado. Los medios de comunicación con un criterio determinado que debería de ajustarse a ese criterio y tratar de ser honestos y poner en valor la ética y la deontología periodística, por ejemplo, a la hora de transmitir una información y de elaborarla, y que tú la puedas reconstruir paso a paso y darte cuenta de que eso que dice ese medio de comunicación se aproxima mucho a esa realidad. Aquí te da una noción amplia de eso que está ocurriendo, trata de ser plural, trata de contar con todas las fuentes, trata de evitar cualquier situación de sectarismo o de dogmatismo en esa información que se produce, pero luego tenemos también lo que hemos hablado antes de la comunicación afín a X intereses. Si la Asociación Amigos de Europa elabora una información y la comparte en sus redes sociales y la manda a los medios de comunicación, yo como ciudadano comprometido no podría decir, ay, es que la Asociación Amigos de Europa ha puesto tal cosa en su Facebook y se le ha olvidado decir que el representante de la asociación tal también fue al Congreso de Egipto. ¿Entiendes? Lo haces desde un lugar concreto, con unos intereses concretos y con unos objetivos que son legítimos también. Entonces, por ejemplo, cuando vemos a determinadas personas en los medios de comunicación que no están haciendo precisamente periodismo, que están opinando de X temas y que lo hacen en algunas ocasiones desde postulados bastante concretos, puede ser que no estén haciendo periodismo, que lo que están haciendo es comunicación afín a X intereses y que están ahí en ese medio de comunicación porque hay una cuota que dice que tiene que estar tal, tal, tal y tal defendiendo los intereses de tal, tal, tal y tal. Hace unos años hubo una situación, creo que fue en Argentina, de nacionalización de una empresa, Aerolíneas Argentinas, y algunos medios de comunicación
de este país, de España, mandaron a corresponsales allí, mandaron a personas allí para hacer una comunicación afín a los intereses, por ejemplo, creo que era de Gerardo Díaz Ferrán, que era en ese momento el responsable de la Confederación de Empresarios y el que tenía Viajes Marsán, que fue el que tenía Aerolíneas Argentinas, por ejemplo. Entonces, ahí los medios de comunicación no iban a hacer periodismo precisamente. Iban a hacer una comunicación afín a esa empresa o a ese aparato empresarial que a lo mejor estaba financiando ese medio de comunicación o estaba contratada la publicidad o, bueno, muchas veces están ahí y pregúntate por qué están. Porque quizás están por otros intereses que median también y que están haciendo una comunicación afín a Repsol, a una marca, a un partido político en concreto o desde otro espacio diferente, lógicamente, al del periodismo y al del rigor que se le debe exigir a una persona que está actuando como periodista en ese momento, ¿no? Ahora tenemos la primera de esas claves, que es creer. Delimitamos una serie de objetivos como sujeto, como instrumento, como asociación, por ejemplo, en este caso, y unas prioridades. Cuando tú pones en marcha una asociación, te preguntas qué es lo que nos une, por qué estamos aquí. Entonces vamos a acotar esa serie de cuestiones que compartimos ampliamente, vamos a debatir sobre los objetivos estratégicos. Bueno, hemos fundado una asociación, ¿para qué? ¿Qué queremos conseguir? ¿Cuál es nuestro ideal? ¿Dónde nos queremos acercar? ¿Quiénes son nuestros referentes? ¿Cómo nos vamos a organizar para hacer más eficiente la consecución de esta serie de objetivos? Los tiempos también son muy subjetivos. Algunas veces las asociaciones dicen, ay, es que fulanito se acercó y estuvo colaborando conmigo y a los 2 meses ya no estaba con nosotros. Bueno, es que fulanito no es un compartimento estanco, es una persona en un entorno social, tiene su padre, su madre, su novio, su novia, la casa que pagar, la han echado del trabajo, se ha ido yo no sé dónde, ha tenido un hijo. Tú puedes estar aportando en determinados espacios, en las asociaciones, por ejemplo, cuanto puedes aportar en el momento en el que puedes aportar, y en otro momento quizá no se dan las situaciones o no tienes garantizadas las bases que a ti te permiten estar en ese espacio aportando de la manera en que te gustaría. Entonces, tenemos que adaptarnos continuamente a una situación cambiante. Lo mejor, siempre lo digo, es tomar decisiones y volver siempre a esa serie de objetivos que hemos delimitado previamente. Cuando nos salimos un poco de la norma, volvemos otra vez. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy con esta serie de personas que no compartimos todo? Tú eres rojo, yo soy azul, el otro es verde, yo de mi padre, de mi madre, y no tenemos que compartirlo todo, pero sí, cuando tenemos un instrumento colectivo, un instrumento común, tenemos que compartir lo que nos une. Y ahí vamos a estar a piñón fijo y ahí vamos a estar trabajando juntos en ese espacio colectivo. ¿Qué puedo aportar? ¿Qué función o rol quiero desempeñar? Bueno, pues las personas en función de su inquietud, de su experiencia y de la sensibilidad que tiene, o puede aportar desde un lugar u otro. Y es algo positivo. Yo siempre pongo un ejemplo muy infantil, pero seguramente la cigüeña vuela mejor que un pez. Pero no pongas a la cigüeña en el río a tratar de nadar o a bucear porque seguramente no podrán. Entonces, no quiere decir que todos tengamos que saber de todo, sino que seamos complementarios y que podamos delegar y distribuir una serie de tareas de la manera en que cada persona tenga reconocido su espacio desde el que aportar y desde el que hacer ese bien que en última instancia quiere compartir con el conjunto de la comunidad. Y eso es algo muy bueno, porque si yo estoy en un espacio compartiendo desde cierta posición, desde cierta sensibilidad y experiencia, seguramente lo voy a poder hacer muy bien. Y me va a complementariar y me va a hacer posible que lleguemos a otros espacios y a otros lugares el hecho de que tenga en mi equipo a personas que pueden aportar desde otro interés, desde otra disciplina, desde otra sensibilidad a la que yo no podría llegar. Entonces pasamos al paso de crear, planificar, tomar la iniciativa, actuar en comunidad, tener en cuenta también qué se ha hecho antes, quiénes son las referentes en ese espacio, de qué manera se ha hecho. Nosotros queremos hacerlo igual, queremos hacerlo diferente,
contar con esas personas, con las personas que son afines a nosotros, pero también con las que no son afines, desde luego nos va a dar una mirada muy abierta y muy amplia de ese espacio en el que queremos operar, de ese espacio desde el que queremos lanzar nuestra iniciativa, nuestra comunicación, nuestro posicionamiento en un sentido o en otro. Y ser conscientes del lugar desde donde lo hacemos es algo también muy, muy importante. Si lo perdemos de vista, pues seguramente estaremos pregonando en el desierto. Y hay que pasar también en los grupos y en las asociaciones y en los equipos de trabajo del se puede hacer al puedo hacer tal cosa. Asumir responsabilidades en definitiva. Yo cuando estoy en un espacio de incidencia política, en una asociación cualquiera que sea, no me gusta que haya nadie mandándome detrás. No me gusta que haya alguien que diga, pues has hecho esto, pues tienes que hacer lo otro, pues lo otro no. Esa no puede ser la idea, porque si tú estás en un espacio de manera desinteresada, con vocación de sacar adelante una serie de objetivos, tenemos que estar todos a una. Tenemos que estar todos compartiendo esa tarea, tratando de comunicar, pero también entre nosotros desde una manera que no sea una carga. Tiene que ser desde esa vocación, tomar la iniciativa haciendo un bien para el conjunto de la comunidad y para nuestros compañeros, por supuesto, que estamos compartiendo ese barco. Tenemos que tener en cuenta la elaboración de unos materiales, si queremos hacer campañas, si queremos recopilar documentación para facilitarle a otras personas que podrían ser afines y se la podemos facilitar a través de nuestro instrumento, de nuestra asociación. Podemos recurrir a expertos o a personas veteranas que pueden compartir también su historial y su trayectoria de lucha, esos referentes de los que hablábamos antes. Y tenemos, por supuesto, que gestionar una agenda de comunicación. Esa agenda de comunicación también está nutrida de encuentros que vamos a tener con otras asociaciones, con fuerzas políticas, con autoridades y que también van a producir información. Cuando yo termino una reunión con un agente social, me reúno, por ejemplo, en el Parlamento con un grupo político, yo emito un posicionamiento. La asociación tal se ha reunido con tal, con estos objetivos, se han comprometido a tal cosa. Ahí hay un hecho noticioso, que si no hay un medio de comunicación que lo cuente, o si lo hay también, yo en todo caso decido activar ese proceso de comunicación para dar cuenta, para rendir cuenta de ese hito o de ese hecho al conjunto de la comunidad. Y por supuesto a las personas que forman parte de mi asociación o del colectivo de interés para mi asociación. Y luego, cuando nosotros tomamos la iniciativa de activar ese proceso de comunicación, le estamos facilitando al final a la redacción y a los corresponsales la información de ese proceso. Puede ser que luego lo pongan tal cual, porque no tengan personal, porque vean que no es un posicionamiento sectario, porque es asumible, porque es un bien que tiene una función social marcadamente relevante. Entonces el medio de comunicación ve tu nota de prensa y dice, wow, hay que ver lo que están haciendo en Amigos de Europa, qué interesante es, lo pongo tal cual porque no tengo ni que cambiar una coma. Nosotros le hemos facilitado previamente ese texto elaborado, esa comunicación elaborada, para que al final se le dé difusión simplemente desde ese medio de comunicación, y es algo positivo también. O puede que ese medio de comunicación, esa redacción, reciba el comunicado y diga, me interesa hacer un reportaje. Y ahora va a hablar con Javier de Amigos de Europa y va a entrevistar a las personas que estáis aquí ahora mismo atendiendo a esta videoconferencia y nos va a hacer preguntas sobre qué nos ha parecido, sobre con qué parte nos quedamos, sobre qué nos parece relevante de lo que hemos estado hablando en estas 2 horas. ¿Saben? Que hay muchas formas de hacerlo y son también afines en última instancia a esos objetivos que nosotros, como sujeto que comunica, nos hemos marcado previamente. Tenemos el posicionamiento, el comunicado, la previa de una actividad. El día 15 vamos a organizar una plantación de árboles. Bueno, yo redacto esa nota de prensa, la envío a medios y a lo mejor el día antes me encuentro que la han publicado 4 periódicos y me han entrevistado en 4 radios. ¿Por qué? Porque previamente yo he creado ese interés en esa actividad que yo voy a celebrar para poner en la opinión pública tal tema, tal otro y tal otro, que son afines al final a mi interés, a mi objetivo. La difusión es fundamental. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago una nota de prensa y me la dejo en mi documento de Word
o la mando al medio de comunicación y la publican y eso no tiene eco, no se comparte entre las personas que están tratando de compartir esos objetivos y de hacerlos visibles, es como si tú haces una novela y no la publicas nunca. Si no llega al final al conjunto de la sociedad, al conjunto de personas o de colectivos a los que les pueda interesar, no tiene sentido. ¿Para qué lo hacemos entonces? ¿Para qué hago yo una nota de prensa? Me llevo 3 horas trabajando en elaborarla y enviarla a medios de comunicación y a corresponsales y cuando se ha publicado no aparece en mis redes sociales. No he hablado nada del tema, no la he pasado a mis amigos o a los grupos de personas a los que les pueda interesar. En fin, ahí también hay una parte de compromiso colectivo de las personas que están ahí en esa organización, de hacerla visible para que pueda llegar a más personas a través del WhatsApp, de Twitter, de Facebook. La difusión es algo amplio y desde luego una tarea colectiva. Aquí tenemos, por ejemplo, el Facebook de la Asociación de Caminos Públicos. Siempre veo en Facebook un medio de difusión más generalistas. Ahí te encuentras a personas de diferentes edades que están normalmente a través del teléfono móvil conectadas prácticamente 24 horas y es una manera amplia de generalizar ciertos temas. Pero ¿qué ocurre? Si lo haces a través de un perfil de una persona, tiene muchísimo más impacto que si lo haces a través de una página, porque Facebook en los últimos años ha retirado buena parte del impacto que tenían las páginas, por ejemplo. Entonces, aparte de hacer una nota de prensa, de publicarla y demás, si lo hacemos a través de Facebook y si lo hacemos a través de perfiles personales, va a tener una repercusión, un impacto y va a llegar a más personas que si lo hacemos a través de la página de nuestra asociación, que seguramente tendrá un público objetivo bastante más limitado. Tenemos luego el Twitter, que también es muy interesante, sobre todo a nivel informativo, para llegar a periodistas, para llegar a responsables políticos, a representantes de asociaciones, de federaciones, de otros colectivos. Y luego cuando un periodista en una redacción va a hacer un reportaje, una noticia de un tema en concreto, por ejemplo, de la defensa de los caminos públicos y vías pecuarias en Andalucía, si ya ha leído que ASEDECA, que es el nombre de la asociación mía, por ejemplo, está emitiendo información en tal sentido, ya somos un actor relevante para ese medio de comunicación. Ese medio de comunicación se pone en contacto conmigo para que le cuente la labor que estamos realizando de X tema o de tal actividad que vamos a celebrar, y tener una página web actualizada donde aparecen los estatutos, los objetivos, la organización, la estructura, el correo electrónico, una hemeroteca con otras actividades y referencias en medios que ya hemos tenido como grupo. Eso es fundamental, porque es la base, por así decirlo, que va a dar credibilidad a ese proyecto en el que estamos embarcados, ¿no? Va a ser más creíble cuando yo vea una nota de prensa que yo pueda poner en Google Amigos de Europa y me salgan referencias anteriores de ese colectivo, de las acciones que realiza y de los objetivos en los que está haciendo incidencia en su comunidad. Y luego una parte que yo veo muy importante es cada persona el papel que tiene. ¿Por qué? Si yo participo en una actividad, cualquiera que sea, si yo lo cuento desde el yo en mis redes sociales, no una nota de prensa, no una nota oficial de la asociación o de la administración o de cualquier historia. Yo como tal, Juan Carlos Romero ha participado en tal evento, he hecho tal cosa, me encantó tal cosa, me vestí de esta manera. Eso tiene un impacto increíble y tiene, en definitiva, ese efecto multiplicador. Yo puedo contarlo desde el yo y no busco que sea la verdad absoluta. Es simplemente mi verdad. Aquí, por ejemplo, vemos una referencia de que participé en un foro internacional y lo compartí luego. Bueno, es otra manera también de llegar con los mensajes que me interesan desde otro espacio. Y cada persona lo puede hacer cuando participa en una marcha, en una ruta senderista. Yo estuve aquí y reconozco también en ese espacio a otras personas o a otras asociaciones o a otros colectivos que lo hacen posible, ¿no? Y le estoy dando visibilidad a esa iniciativa. Entonces, es preferible que las personas que participan
de un proceso, de una actividad, cualquiera que sea, tengan también publicaciones propias, porque van a llegar a su entorno de una manera mucho más natural, de una manera mucho menos encorsetada. Es preferible que tengan una imagen o un vídeo. Yo participo en tal actividad, he hecho una excursión preciosa y quiero agradecer a mis compañeros que estaban ahí. Y de eso le va a llegar a mi familia, le va a llegar a mis vecinos, le va a llegar a las personas con las que salgo de fiesta o con las que compartí un curso hace 15 años en primero de bachiller. O a mi profesor. Estás haciendo que esa iniciativa resuene en diferentes entornos que no necesariamente son cercanos a eso que tú has hecho. Pero luego lo pueden buscar y se pueden beneficiar también. O te pueden preguntar, oye, Juan Carlos, ese proyecto Erasmus Plus, ¿eso qué es? Y a partir de ahí estás llegando también con tus objetivos a esa serie de personas. Aquí, por ejemplo, vemos actividades que hemos realizado con la asociación y luego las personas cuando han dejado constancia en sus espacios de incidencia, en el boca a boca sobre todo, que han participado, bueno, hace que en próximas actividades lleguen personas nuevas, porque conocen esa iniciativa o conocen ese espacio de incidencia, esa asociación a través de alguna persona que ya ha participado con nosotros antes. Luego es adecuado mantener siempre las vías de intercambio de comunicación abiertas para facilitar la participación y el compromiso de otras personas. Ay, Javier, qué gran trabajo hace. ¿De qué manera puedo aportar? ¿Cómo podría ayudarte? ¿Cómo puedo tener un nivel de compromiso superior al que ya tengo? ¿O cómo puedo participar y aportar mucho más? ¿O cómo puedo llegar a tal espacio? Donde yo no llego, seguramente otras personas en nuestro entorno, en la asociación o a través de otras asociaciones de nuestro entorno nos pueden facilitar llegar a esa serie de objetivos o a esa serie de procesos en los que queremos estar formando parte de una manera más acentuada. Entonces tenemos facilitadores, personas, asociaciones, colectivos, medios de comunicación, corresponsales, las redes sociales. ¿Para qué sirven en definitiva? Para facilitarnos ese intercambio, ese encuentro fructífero y motivador que hace en última instancia que podamos avanzar en base a una serie de objetivos que compartimos ampliamente. El hecho de que estemos aquí no es fruto solo de la casualidad. Hay unos procesos que llevan horas, días, años de trabajo que nos enlazan a unas personas con otras, unas situaciones con otras, unos espacios, unas ideas con otras y al final todo eso que hablábamos antes, que nos trasciende, hace posible que estemos compartiendo este rato hoy. Y por supuesto, tú haces comunidad también. De nada serviría que yo estuviera hablando si no hubiera ninguna persona que tuviera voluntad de escucharme. La participación en última instancia es motor del cambio social y entraña también compromiso y entraña responsabilidad y posicionamiento en un sentido o en otro. Entre hacer y no hacer, yo siempre opto por hacer, por tomar la iniciativa y tanto si nos equivocamos como si estamos haciéndolo bien y acertamos, estamos creciendo. Crecer. Bueno, pues ahí es donde tenemos la parte más de evaluación colectiva, de reflexionar, de hacer propuestas de mejora, de detectar las potencialidades que tenemos. Lo planteé de esta manera, pero no llegué de la manera que me gustaría. ¿Cómo podríamos mejorarlo? ¿En qué momento estamos? ¿Qué energía tenemos? Y con esa energía, ¿cómo queremos canalizarla? ¿No? Activando unas cuestiones u otras. ¿Qué instrumentos tenemos? ¿A quiénes podemos recurrir? ¿Y qué aprendizaje al final, al cumplimentar la parte de creer y de crear, qué aprendizaje nos ha dado ese proceso, ¿no? Aquí tenemos una serie de carteles, de actividades que se ponen en marcha. Y en esa evaluación pues, nos podemos preguntar de ese aprendizaje. Por ejemplo, hicimos una marcha para defender una vía pecuaria, la vereda del Salto de la Trocha. No se consiguió cambiar lo que la administración estaba haciendo, pero sí es cierto que tuvo una gran repercusión. Conseguimos poner el tema en los medios de comunicación a nivel de toda Andalucía y de España también, ante la opinión pública, salió incluso en los informativos. Eso ya hizo que muchas personas que no tenían ni puñetera idea fueran conscientes de lo que estaba ocurriendo ahí, lo cual ya es positivo, ya se están preguntando, hostia, esto que ha salido, ¿qué será? Ay, mira lo que están haciendo, ya una idea tenían del tema. Con esa activación de la estrategia de comunicación
El tema, para quien quería informarse, lo tenía muy accesible a través de diferentes medios. Sirvió para forzar pronunciamientos de la administración. Responsables políticos, fuerzas políticas, administraciones tuvieron que posicionarse. Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, o esto se ha hecho así porque entendemos que tal cosa. Ya tienes que dar más explicaciones cuando tienes a un grupo que está activando la comunicación para decirte, aquí estás tocando algo que a mí me interesa como actor relevante. Sirvió para tejer también redes cuando tú creas un espacio físico donde nos vamos a encontrar cara a cara, como esa relación de poderosa no hay otra. Por más que a nivel de internet, a nivel digital o a nivel de likes podamos interactuar en redes sociales, lo que te une, el cara a cara y el boca a boca, no lo hace ningún otro instrumento. Y, por ejemplo, esa marcha de la vía pecuaria de hace 2 años, pues sirvió para crear un instrumento nuevo, lo que sería la Asociación Sevillana en Defensa de los Caminos Públicos, con un grupo de personas que estábamos comprometidas de diferentes trayectorias, que decidimos unirnos en torno a unos objetivos para seguir haciendo incidencia en esos objetivos que entendemos compartidos. Aquí vemos las consecuencias de gestionar estratégicamente la comunicación, por ejemplo, en los periódicos impresos, la agenda con otros agentes sociales y políticos, con reuniones en el Parlamento, con reuniones en los ayuntamientos. Aquí estamos viendo el de Cantillana, por ejemplo, activando procesos a través de mociones o a través de propuestas en los ayuntamientos, como vemos aquí, o con un cartel de una actividad. Bueno, en última instancia, ¿qué es lo que se persigue? Que nuestros objetivos se vayan implementando de una manera o de otra a través de diferentes espacios de incidencia social al final. Y antes de irnos, otros temas que están muy relacionados sobre ese derecho de la información y la importancia para participar y para tener constancia de dónde estamos, que sería la legislación en cuanto a publicidad activa. La administración está obligada a facilitar toda la documentación y toda la información a través de su portal de transparencia. Si hay un cambio de legislación, si hay una normativa, si hay una legislación sobre tal tema o cualquier historia, un reglamento, todo debe estar ahí. La ciudadanía tiene derecho a acceso a la información, es decir, tú te puedes meter en ese portal de transparencia y si no aparece tal documentación o información, la puedes requerir. Fulanito solicita tal información y están obligados a facilitártela. Y ahora pues quedo ya, si podemos plantear algún debate o si queréis hacer alguna apreciación, pues estoy a disposición. Juan Carlos, a mí me gustaría hacerte una pregunta que es más casi una reflexión personal, pero bueno, quiero conocer tu punto de vista. A mí, digamos que vamos a imaginarnos que tenemos una página web que queremos generar expectación sobre nuestra página web o sobre nuestra noticia o los eventos que queremos publicitar en general y queremos generar los clics. El fenómeno del clickbait, que a mí me parece tan vergonzoso para medios de comunicación, a nivel entidad no periodística, ¿tú cómo lo valoras? Yo creo que la influencia en última instancia, Javier, se tiene que medir en cuanto a la capacidad que tú tienes de convocar a unas personas o a otras en las actividades y en los procesos que tú activas. El hecho de que tú tengas muchísimo apoyo en redes sociales y tú convoques, por ejemplo, una actividad en la Plaza del Pueblo y allí no haya nadie, ¿para qué te sirve entonces? Que tu mensaje llegue supuestamente a 500 personas si luego tú no tienes capacidad de hacer incidencia en el cara a cara, de que tú vayas a posicionarte sobre un tema y convoques a lo mejor una actividad afín a ese tema y al final no haya gente. Es algo que quizás nos puede dar lugar a engaños también. Claro, y para generar ese impacto, para transmitir, ¿por qué vía optamos? ¿Por la vía de la transparencia, de la información clara y directa? ¿O por la vía que se utiliza para el clickbait de titulares con medias verdades, titulares llamativos, algo que desde mi punto de vista no tiene demasiado sentido para la prensa, pero eso
¿Eso cómo puede funcionar para las asociaciones? Hay algo que hay que tener en cuenta también. Tú tienes que hacer atractivo ese mensaje al conjunto de la comunidad. Entonces, es igual que cuando yo participo, por ejemplo, en un proyecto de Erasmus Plus o en un proyecto de participación juvenil. Algunas personas en estos espacios decían, es que la gente solo viene por los viajes. Y yo decía, y yo también. ¿Por qué? Porque el viaje es un caramelo que tú le das a esa persona y es también una puerta de acceso a todo ese proceso de aprendizaje, de cambio social, de interacción, de niveles de compromiso y de sensibilidad en ciertos temas. Si yo no conozco nada de Erasmus Plus, por ejemplo, y tú me dices que me van a cubrir los gastos para irme 2 semanas a Rumanía para hacer un proyecto relacionado con tal tema del que yo no tengo ni idea, a mí al pronto me daría miedo a participar. Y yo diría, ¿y ahora qué hago? Si tú me lo pones atractivo en cuestión de decir que te cubren todos los gastos, que vas a hacer un viaje, que tienes el alojamiento, el transporte, la formación, los espacios de encuentro con otras personas jóvenes de 5 o 6 países diferentes, que la gente además me enseñas en la página web otras referencias de personas que han ido, que se lo han pasado muy bien, que yo puedo conocer esas experiencias, cómo se llevan a cabo, pues seguramente a mí me estás dando certidumbre y me estás haciendo mucho más atractivo el participar esa primera vez que si yo no tengo idea y tú me dices que eso es un proyecto, pero lo haces de una manera lineal. Que sí, que resulta que es gratis, pero me lo has puesto al final del toque. Yo no he llegado ni siquiera a leer tanto o no he llegado a esa parte del vídeo en la que dices que están cubiertos los gastos. Entonces, muchas veces no hay que temer al hacer esa comunicación que nosotros hacemos lo más atractiva posible. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente se queda en el titular, como estábamos hablando antes. Y el titular puede estar, puede contener la información que contiene, pero tampoco, si no te atrae, no vas a superar esa puerta. Una vez que el titular te ha enganchado, luego te vas al cuerpo de texto, a lo que sería esa noticia y ya dices, wow, de la manera en que esté estratégicamente elaborada esa información, va a ser posible que las personas les parezca atractiva o que digan, qué rollo esto, qué difícil, no lo sé, me da miedo o me da vergüenza porque qué voy a hacer yo allí cuando llegue. Les va a dar una certeza, una seguridad o les va a reducir las posibilidades de que al final pueda participar de ese espacio. De acuerdo. Sí, yo en este caso quería aportar que tal vez para el proyecto de Erasmus Plus, si utilizamos el clickbait puede ser perjudicial, ya que de por sí yo creo que la gente suele tener al principio reticencia, ¿no? Porque es una cosa que no se suele conocer, aparte te lo ofrecen gratuito. Por ejemplo, países como Turquía, que estuvo el año pasado, Rumanía, ¿no? Que de primera tú solo dices a la gente y es como, uff, vas como al tercer mundo, es como, ¿dónde te vas a meter? Entonces creo que en ese caso el clickbait puede sonar, puede ser hasta contraproducente porque puede hacerlo incluso más falso, ¿no? O levantarte más cierto rechazo. Pero en cambio, si compartimos experiencias positivas, como ha dicho Juan Carlos, ¿no? Se comparten pues fotos de gente que ya ha estado, nuestras experiencias y demás. El ser humano yo creo que de por sí también es un poco envidioso. Entonces, si tú ves que otra gente se lo está pasando bien y demás, como decir, bueno, ¿y por qué yo no? Y esto existe y cómo, y le levantas el interés como de otra manera. No se lo estás vendiendo, sino que se lo estás poniendo delante para que él lo vea y quiera tenerlo. No sales con el pastel a la calle y le dices, pruébalo, sino que lo pones en el escaparate, que huela bien, y ya el que sea se quiere acercar a él. Pues sí, comparto lógicamente ese punto de vista. Está claro que las personas en espacios en los que se gestiona bien la comunicación, los proyectos y demás, les da certeza, les invita, les estimulas al final para que estén ahí y para que sigan en ese espacio y no en otros. Si las experiencias además son positivas o si no son positivas, se trabaja para resolverlas de una manera que tú ves que hay un interés detrás también, que te da esa certidumbre, esa garantía. Eso hace también que tenga un efecto
en el boca a boca cuando se traslada esa información. Participé en tal cosa, a tu entorno, a tu familia, a otros amigos, a otras personas, en los entornos en los que tú te realizas como persona, que sea afín también a esos objetivos. Tú participas una vez y puede ser que lo hagas atraído por ese viaje, pero ese viaje es al final el caramelo que a ti te dan para que te introduzcas en una serie de cuestiones que a lo mejor antes no estaban en tu vida y a partir de ahora van a descubrir en ti otra serie de sensibilidades, prioridades, habilidades, capacidades, que si no entras en interacción con esos proyectos, pues seguramente te los estarías perdiendo. O otra red incluso de contactos y de personas que no estaban en tu vida y que a través de ese viaje y de esa participación en el proyecto se están desvelando como muy importantes para tu crecimiento personal y profesional. Bueno, también hay otro tema que la dificultad yo creo que va más en la práctica que en la realidad, porque o en la teoría, porque la teoría yo creo que la sabemos muchas veces a las personas que trabajamos en el ámbito de la juventud, pese a tener todo muy claro de cómo creemos que tenemos que hacerlo, nos falla ese desarrollo y es en la fórmula de llegar a los jóvenes. Intentamos adaptarnos a sus canales, intentamos volcar la comunicación por esos canales que ellos utilizan, pero sin duda hay veces que nos falla la comunicación porque nos encontramos con ciertos perfiles de personas que no son consumidores de información, no tienen interés, no buscan, sino que si la información no le viene a las manos, aunque nosotros utilicemos sus canales, no conseguimos llegar a ellos. Muchas veces actividades y ideas, proyectos que le pueden ser muy útiles, pues las desconocen y cuando hablas con ellos en profundidad, cuando te dan la oportunidad de escucharte, la respuesta que simplemente dan es si lo hubiese sabido y eso dónde estaba y yo cómo es que no me he enterado, y realmente es un poco frustrante. Pues sí, tienes toda la razón. Yo creo que hasta en mi propio entorno la mayoría de las personas no se informan a través de los cauces formales, de televisión o de una página web de un periódico. Cada vez tienen menos conocimiento de cómo discernir si es un medio de comunicación periodístico o si es una página web que dice cualquier cosa sin rigor ninguno. Eso también te da mucha incertidumbre, porque no sabes si eso es verdad o si es un bulo, si es un... En fin, que son cuestiones que sí que te condicionan y que la manera de informarse de las personas más jóvenes no pasa por los medios de comunicación convencionales prácticamente. De ahí la importancia de tener acciones que propicien ese intercambio cara a cara, y esas experiencias positivas hacen que esa persona traslade a sus entornos, a la universidad, a su centro de estudios, al piso de estudiantes en el que está, a otros espacios en los que participa también, esa experiencia que a esa persona le ha funcionado. Yo, por ejemplo, me la paso informando de los proyectos Erasmus Plus a gente que conozco de redes sociales, a mi entorno, mis familiares, bueno, y muchas veces, aún así, cuando tienen esa información, te dicen, ya veremos. Y tampoco quieren, ¿sabes? Que muchas veces hay que respetar también que la gente se informa por los cauces que decide informarse a través de otras redes sociales y demás, no por los medios de comunicación convencionales, y aun cuando lo hacen o cuando tú les facilitas esa información, en un ejercicio de libertad que todos tenemos, pues deciden no participar de ese espacio. Bueno, están en su derecho también de abstenerse de tener una primera vez en esa cuestión que desde tu punto de vista podría ser muy interesante porque piensas que esa persona comparte los mismos objetivos y puede ser muy interesante al desarrollo de sus capacidades, habilidades y de su currículum, pero cuando esa persona no se siente preparada o no está latiendo en esa armonía, en esa vibración con lo que tú le quieres transmitir, que sería bueno para ella, pues bueno, no se les puede obligar. Ya por más que los cojas y le tires de la oreja para llevártelo a determinados espacios, en ese momento concreto, pues bueno, a lo mejor no se da la circunstancia para que esa persona pueda participar.
Pues la verdad es que sí, estoy totalmente de acuerdo. Muchas veces no conectamos a veces porque realmente, bueno, creemos que lo que tenemos es muy interesante, muy positivo, pero no es para todo el público. Y hay veces que confundimos casi nuestros deseos con la realidad, incluso a veces. Y no sé, ¿hay alguien más que le gustaría hacer alguna reflexión, que le gustaría opinar algo, alguna cuestión más? Yo quería hacer otra aportación, Javier. Claro, claro. Algunas veces hay cuestiones que nos parecen que estamos solos porque no tiene precisamente ese impacto en redes sociales, porque no tiene ese impacto mediático que nosotros al pensar esa iniciativa, ese proyecto, creíamos que debería de tener, no tiene a lo mejor ese reconocimiento a priori que nosotros dábamos por hecho que por sentido común podría tener esa iniciativa que decidimos poner en marcha, y cuando llega el día y la hora en que se celebra esa iniciativa, supera completamente todas las expectativas y se te van todos los miedos del tirón. Yo lo viví, por ejemplo, en la última iniciativa que puse en marcha, que era la fiesta del árbol, que era una plantación participativa por parte de los vecinos en aledaños de una vía pecuaria. Pusimos en marcha la iniciativa de la nada, no había un antecedente, no se había hecho antes algo igual, no se habían trabajado esos temas de medio ambiente y de compromiso con el entorno, en este caso en Castiblanco de los Arroyos, en mi pueblo. Es cierto que yo había conseguido poner ese tema en los medios de comunicación, enviando notas de prensa y siendo muy pesado para que me lo publicaran y dándoselo a corresponsales y pasando la información las veces que hicieran falta hasta que aquello llegara a los medios de comunicación. Los últimos días antes de la actividad yo estaba pensando que me iba a ver allí con 100 arbolitos plantándolos yo solo porque no tenía ese feedback de saber por dónde iban a salir los tiros. Y bueno, al final seríamos medio centenar de personas que en un pueblo de 5.000 habitantes haciendo una tarea un domingo por la mañana relacionada con el compromiso con el entorno y con el medio ambiente es algo muy importante porque eran personas además que estaban allí porque tenían verdadera intención de estar, porque compartían esos objetivos y tenían esa inquietud y tenían ese deseo colectivamente de hacer ese bien al entorno y a su comunidad. Bueno, son experiencias que también nos invitan a tomar la iniciativa y a buscar sobre todo esa relación cara a cara que va a hacer que nuestro mensaje cale de una manera mucho más honda y más profunda que solo en lo digital, que algunas personas interactúan de una manera y de otra, pero no quiere decir que se vayan a comprometer con nosotros. Pues sí, bueno, con esa respuesta positiva que a veces también encontramos, vamos a quedarnos, desde luego, para no quedarnos con un mal sabor de boca, porque tampoco es posible, porque creo que esta ventana ha sido muy interesante, que nos ha dado unas pautas a seguir para todos, para que nuestros proyectos pues, consigan tener más calado social a través de la comunicación. Y simplemente, pues una vez más, agradecer a todo el mundo que ha estado hoy compartiendo este ratito con nosotros, a todas las personas que ven el vídeo después que subimos en YouTube, que realmente son muchas, y nunca les mando un mensaje. Y a ti, Juan Carlos, por haber querido asomarte a esta ventana y compartir, como digo, un buen rato con nosotros, ilustrándonos sobre algo que conoces tan bien, como es la comunicación y el mundo social. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Juan Carlos. Y nada, seguimos mañana y hablamos de la situación social y legal de los refugiados, de los solicitantes de asilo aquí en España. Un saludo a todos. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Hasta